Ya hemos contado en este canal cómo Estados Unidos se adueñó del mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Para los que me siguen desde hace mucho tiempo, puedo parecerles a veces un poco repetitivo, pero con tantos nuevos usuarios que llegan por aquí, nunca está de más resumir algunos aspectos. Hemos contado, por ejemplo, cómo meses antes de que la Segunda Guerra Mundial acabara, en 1944 se firmaron los acuerdos de Bretton Woods, que fue básicamente cuando el dólar gana su estatus mundial y se crean organismos financieros para el servicio de Washington como el FMI o el Banco Mundial. Si bien Estados Unidos jugó su papel, aunque no el más importante, para ganar la batalla a la Alemania nazi, Estados Unidos no sufrió tantas bajas como los países europeos y no tuvo la necesidad de reconstruir ciudades enteras como la Unión Soviética, país que tuvo más de 27 millones de bajas durante este conflicto y país que se lleva el honor de haber salvado a todo el mundo de las garras de Hitler. En 1945 todos los países, en su mayoría europeos, necesitaban una reconstrucción no solo de sus ciudades en ruinas, sino también de sus industrias y de su economía en general. En ese sentido, Estados Unidos ya le llevaba la delantera al resto del mundo al no tener que preocuparse de estos factores tan importantes que no le afectaron. Y fueron años, cabe destacar, muy beneficiosos para la economía estadounidense. En 1945 se funda la ONU, cuya sede ¿dónde está? Exacto, en Nueva York, en Estados Unidos. Y por esos meses nace lo que también se conoce como Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este comunista liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos quería gobernar al mundo con sus propias reglas y al ver que la Unión Soviética le planta cara, convierte a ese país en su enemigo número uno. Por lo que ve la necesidad de crear una organización militar para frenar a los rojos, a los malos, a los comunistas que quieren adueñarse del mundo y gobernarlo con mano de hierro. Y es así como en 1949 nace la OTAN, una alianza militar internacional liderada por Estados Unidos que ve en la actualidad a Rusia como el malo de la película, excusa que le ha servido para acercar con bases militares las fronteras del país que lidera Putin. Pero volvamos a mediados del siglo pasado para poder entender acontecimientos actuales, como lo que pasa ahora en Irán y en general en todo Oriente Medio y en el mundo. Y es que han pasado ya tantas décadas que muchos nombres importantes se quedan en el olvido, como John Foster Dulles, el flamante secretario de Estado de Estados Unidos durante gran parte de la década de los 50. Este señor, con más mañas para hacer la guerra que para sacar pecho de diplomático, es considerado una figura significativa en los primeros años de la Guerra Fría, especialmente por su lucha estratégica contra el comunismo internacional. Empiezo poniéndote un ejemplo cercano para que no te me aburras tan rápido. John Foster Dulles fue el encargado de propiciar la intervención de Estados Unidos en Guatemala en 1954. Justificó el bombardeo de ciudades enteras y acusó al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán de comunista, pecado por el que fue derrocado. Pero el detonante de esta intervención de Estados Unidos en Guatemala no era porque a Jacobo le gustara más el color rojo, sino más bien por detener el robo. En concreto, este gobernante se metió en los intereses de los monopolios fruteros norteamericanos y oligopolios agrícolas nacionales, principalmente al lanzar su reforma agraria. La CIA llevó a cabo esta intervención patrocinada por la United Fruit Company, reclutando y entrenando un pequeño ejército de mercenarios bajo el mando del exiliado Castillo Armas, quien finalmente fue instaurado como presidente de Guatemala. El reinado del terror que siguió durante su presidencia condujo a 40 años de guerra civil, en la que al menos 200.000 personas murieron, la mayoría de ellos indígenas. Documentos de la CIA, desclasificados décadas más tarde, detallan la masacre y la destrucción de pueblos enteros. Así que no son datos que me estoy inventando, estimado amigo detractor. No me diga mentiroso, vaya, investigue, y si miento, desenmascáreme. Porque hay gente con menos de 2 dedos de frente que viene aquí y me tacha de mentiroso, me acusa de inventarme datos de la historia y no pueden ni siquiera nombrar a 5 presidentes de Estados Unidos. Pero en fin, sigamos con el tema de hoy. En aquellos tiempos, una gran empresa estadounidense, United Fruit Company, poseía enormes cantidades de tierra en Guatemala. Y había una gran parte de estas tierras que no usaban. Las mantenían desocupadas, mientras muchos guatemaltecos morían de hambre por no tener tierra donde cultivar comida.
Entonces el presidente Arbenz y el gobierno de Guatemala decretaron un programa de reforma agraria. Este programa forzaba a la empresa United Fruit Company a vender las tierras que no utilizaban para luego repartirlas entre las familias necesitadas. La empresa United Fruit Company se llevó un disgusto. Acudieron al gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense concluyó que la orientación socialista de Guatemala representaba un peligro para Estados Unidos. Luego estalló la guerra civil. Alrededor de 200,000 personas murieron en ese conflicto que duró más de 30 años. Pues sí, estimados amigos, John Foster Dulles, el flamante secretario de Estados Unidos durante la década de los 50, tiene miles de muertes a sus espaldas solo en Guatemala. Pero el Aeropuerto Internacional de Washington, D.C. le debe su nombre a este héroe del país de las libertades. Y eso no es todo. Meses antes del desembarco de la democracia de Estados Unidos en Guatemala, John Foster Dulles también jugó un papel importante para conseguir el golpe de Estado en Irán en 1953. Si en Guatemala el detonante fue que el presidente empezaba una reforma agraria para beneficiar a su pueblo quitándole la gallina de los huevos de oro a las multinacionales, en Irán derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh por nacionalizar su industria petrolera. Al nacionalizar su petróleo, Irán puso fin al monopolio y saqueo de la compañía Anglo-Iranian Oil, la actual BP, que solo pagaba a Irán un 16% del valor de su crudo. A estas alturas, no es un secreto para nadie que la CIA pagó millones de dólares para sobornar a militares y contratar a sicarios para desatar la violencia en las calles de Teherán. Mossadegh fue finalmente retirado de su cargo y el Shah volvió a gobernar con gran brutalidad como títere de Occidente hasta la revolución iraní. Ese sentimiento antiestadounidense que podemos ver en la actualidad por parte de los iraníes se debe en gran medida al derrocamiento de su presidente por parte de la CIA por poner luego un títere en el gobierno y por las sanciones unilaterales que sufrirán desde que en 1979 recuperó su soberanía con la revolución islámica. Hay 3 etapas. La primera el gobierno que no nos gusta muestra mala fe molestando a una empresa estadounidense. Luego nos convencemos de que este país es nuestro enemigo geopolítico y justificamos la intervención, diciendo que es una intervención humanitaria. Lo hacemos con el único objetivo de ayudarles. No lo hacemos por nosotros. De hecho, nos sacrificamos por el bien de otros. Creemos que somos una nación excepcional. Es una frase que se puede oír muy a menudo en Estados Unidos. Lo llamamos la excepcionalidad estadounidense. Eso significa que somos responsables de todo el mundo y debemos poner reglas al resto del mundo, porque sin nosotros sería el caos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se calcula que Estados Unidos ha sido el responsable directo de la muerte de entre 20 y 30 millones de personas en guerras y conflictos cuyos detonantes se han planeado desde Washington para llevarlos en forma de democracia por el resto del mundo. Se pueden contar desde 1945 al menos 37 países en los que Estados Unidos apoyó a fascistas, dictadores, tiranos, narcotraficantes y hasta terroristas según algunos datos, con el único objetivo de mantenerse como el mandamás en este mundo. En la década de 1980, por ejemplo, Estados Unidos trabajó con Pakistán y Arabia Saudita para derrocar al gobierno socialista de Afganistán. Además, la CIA fundó, entrenó y armó las fuerzas dirigidas por los líderes tribales conservadores. Tras la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán en 1989, los señores de la guerra, apoyados por Estados Unidos, desgarraron el país e impulsaron la producción de opio a un nivel sin precedentes. En el 2001, Estados Unidos invadió Afganistán y restauró a los señores de la guerra y a los narcotraficantes en el poder, todo para velar por los intereses de Washington en esta región. La guerra que Estados Unidos desató en Vietnam fue motivada por su pensamiento antisoviético.
Salvador Allende fue asesinado en Chile por tener ideas socialistas. Cuando él llega al poder, Estados Unidos le corta radical el comercio con el país andino para causar la escasez y el caos económico. Lo mismo que hace actualmente con Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Después de que Pinochet tomara el poder en 1973, la CIA mantuvo a funcionarios chilenos en nómina, mientras el gobierno militar mataba a miles de personas y encarcelaba y torturaba a decenas de miles más. Y Estados Unidos me viene a hablar a mí de derechos humanos después de todo lo que ha hecho en América Latina. Esto deben entender ustedes, queridos hermanos latinoamericanos. Estos datos no forman parte de historias conspiranoicas, son datos que se desprenden de documentos desclasificados de la CIA. Repito, muchas de las intervenciones de Estados Unidos durante la Guerra Fría fueron motivadas por su sentimiento antisoviético. Y ahí donde un político gobernaba o intentaba gobernar con la mano izquierda, ahí llegaba Estados Unidos para hacer de las suyas. Durante la Guerra Fría vimos cómo Estados Unidos luchó con todo su poder contra el comunismo, una batalla que ganó, debemos reconocerlo, ya que tras la caída de la Unión Soviética en 1991 se da por terminada la Guerra Fría. Estados Unidos en la actualidad lucha contra todo país que no quiere ser su vasallo. Pinta de malo por todos sus medios a todo país que lucha por su soberanía y por llevar políticas independientes. No es cuestión de derechos humanos, no es cuestión de democracia. Si tú no haces las cosas como Estados Unidos quiere que tú las hagas, entonces automáticamente te conviertes en enemigo público de la mayor potencia mundial. En este saco metemos a Rusia, país que para sorpresa de medio mundo es considerado una amenaza para Estados Unidos por encima del grupo terrorista Estado Islámico. ¿Pero a quién amenaza Rusia? ¿Quién acerca sus bases militares, algunas con arsenal nuclear, hacia las fronteras rusas? ¿Quién le pone sanciones a Rusia por construir un gasoducto para abastecer de este recurso a toda Europa? Rusia es un enemigo para Estados Unidos simplemente por decirle: en mi país hacemos las cosas como nosotros querramos y en nuestro país jugamos con nuestras reglas, no con las tuyas. Otro enemigo es China, y el motivo es obvio. China está desplazando a Estados Unidos como primera y única potencia mundial. De ahí la guerra comercial. Los años de Estados Unidos como el mandamás de este mundo están contados, pese a que desde Washington no quieran ver que este mundo desde hace mucho tiempo implora por ser multipolar. Otro ejemplo de países, aunque con menos pesos, sí son una piedra en el zapato como Cuba y Corea del Norte. Kim Jong-un le dice a Trump: dale amigo, no jugaré más con misiles, no haré armas nucleares, has ganado Donald. ¿Y tú qué me ofreces, querido amigo? Y Donald le contesta: te ofrezco más sanciones y toma. ¿Es acaso esto justo? Que Kim ponga de su parte, que por largos meses no juegue con misiles, que deje a un lado su programa nuclear y Estados Unidos, en lugar de colaborar, le pone sanciones más fuertes. Otro gran ejemplo de este grupo de países que se rehúsa a ser vasallo de Estados Unidos es Irán. País que no se arrodilla ante Estados Unidos como sí lo hacen sus vecinos de Medio Oriente, como Arabia Saudita. ¿Que le debemos muchos logros tecnológicos y científicos a Estados Unidos? Sí, es verdad. ¿Que Estados Unidos es actualmente la única gran potencia mundial? Sí, eso también es cierto. ¿Que Estados Unidos tiene el mayor ejército del mundo? Pues los datos no mienten. ¿Pero eso acaso le da derecho de decidir el futuro de los países soberanos a lo largo y ancho del planeta? Pues claro que no. Gracias a la era del Internet tenemos a un clic de distancia mucha información valiosa, pese a que haya ciegos con alma de perezosos que no quieran abrir los ojos ni leer informes desclasificados. Muchos de ustedes se preguntarán por qué Estados Unidos continúa con sus juegos intervencionistas, y la respuesta es muy sencilla: las intervenciones son un negocio redondo. Hace unos años, especialistas de 3 influyentes universidades concluyeron que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, la CIA y otros servicios estadounidenses de inteligencia no solo obtuvieron acceso a información clasificada de aquellos países en los que impulsaron golpes de Estado e intervenciones, sino que también lo utilizaron con ánimo de lucro. La guerra en Siria, impulsada por Estados Unidos, tenía como objetivo apoderarse del petróleo sirio, como lo hicieron en Libia y en Irak. Eso no me lo invento yo. Escucho al presidente de Estados Unidos diciendo con total franqueza y tranquilidad que el petróleo de Siria les pertenece a ellos, a Estados Unidos. And we have total control of the oil. And frankly, we had a lot of support from a lot of different people. But right now, the only soldiers we have essentially in that area are the soldiers keeping the oil. So we have the oil. And we can do with the oil what we want.
Les pregunto a ustedes, ¿esto que está haciendo Estados Unidos en Siria es o no es un robo? Eso es un saqueo ilegal de dimensiones cósmicas aquí en la China y en la Conchinchina. ¿No les da la impresión de que Estados Unidos se encuentra en Siria no para luchar contra el terrorismo, sino para apoderarse de su petróleo? ¿Y qué dicen ante este robo descarado en las Naciones Unidas? Nada. No dicen nada, porque ese organismo está al servicio de la mayor potencia mundial. Para el derrocamiento del presidente egipcio Hosni Mubarak en 2011, Estados Unidos invirtió 150 millones de dólares solo a través de organizaciones no gubernamentales. Las famosas ONGs han perdido toda credibilidad en la era del Internet. Está claro que este tipo de inversión de Estados Unidos en las intervenciones debe ser recuperada por las buenas o por las malas. De eso no tengan ninguna duda. El mundo actual está dominado por la fuerza y el significado de las palabras lo define un juego de músculos, asegura Noam Chomsky. La historia nos demuestra que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y las empresas transnacionales relacionadas con ellos han aprendido a convertir con éxito estos juegos geopolíticos de interferencia en beneficios específicos para su propio bolsillo. Eso es un hecho innegable. A finales del año pasado, Irán descubrió un masivo yacimiento petrolero que podría aumentar en 1/3 sus reservas de crudo. Se estima que este yacimiento alberga más crudo que todo el subsuelo de Estados Unidos. Este hallazgo se produce en un momento complejo para la economía de Irán y su industria petrolera, debido a que Estados Unidos la asfixia con sanciones. Estados Unidos siempre ha tenido diversos recursos para realizar ataques a otros países. Las sanciones económicas a menudo son solo el principio. Otra cosa que se puede hacer es ejercer presión militar sobre el país en cuestión. Y conviene hacer esfuerzos para demonizar al país y a su líder, sobre todo en nuestros medios de comunicación, pero también en los medios del país del que se trate. A los estadounidenses les gusta pensar que están interviniendo para derrocar a gente mala, y si es verdad, es necesario hacer que esa persona parezca un villano. Tucídides escribió su famosa obra, Historia de la Guerra del Peloponeso, donde se observa que una guerra o un conflicto no comienzan generalmente a causa de que un país más pequeño presione y finalmente ataque. No sucede así. Normalmente un país más grande es el que empieza a preocuparse y luego ataca. Este es un patrón observable a lo largo de la historia. A veces lo llaman la trampa de Tucídides. Y es peligroso para el futuro porque Estados Unidos es una potencia acostumbrada a estar en la cima y ahora está siendo desafiada. Hemos desarrollado una visión del mundo inusual debido a nuestra ubicación. Tenemos grandes océanos a ambos lados y un par de vecinos débiles, México y Canadá. Por lo tanto, nunca nos hemos visto obligados a tener una verdadera política de colaboración con otros países. Hemos sido capaces, gracias a nuestro poder, de imponer nuestra voluntad. El poder de Estados Unidos en el mundo está experimentando un relativo descenso. Creo que todavía podemos seguir siendo una fuerza importante y dominante en el mundo, pero debemos aceptar que las condiciones de las décadas pasadas ya no existen. Y no estamos acostumbrados a eso. No estamos preparados para eso. Psicológicamente, los estadounidenses siempre hemos estado arriba. Pensamos que siempre nos salimos con la nuestra. Y estamos entrando en un periodo en el que no será fácil. El reto es: ¿podemos adaptar nuestro hábito de dominación a un mundo multipolar y más equitativo? Trump dice que no busca un cambio de gobierno en Irán, y claro que no busca un cambio de gobierno. Para dejarlos tranquilos, seguramente solo basta con que los iraníes compartan sus recursos sin oponerse al saqueo. El gran problema es que los iraníes están dispuestos a luchar con uñas y dientes para manejar sus recursos, su política y su economía según ellos crean conveniente. Irán no es ni Libia, ni Irak, ni Afganistán. Países que fueron bombardeados, invadidos, destrozados y saqueados por los mismos de siempre. A esto se suma el hecho de que Siria marcó un antes y un después en Oriente Medio, al enseñar que siempre puedes pedir la ayuda a Rusia, donde Putin casi siempre estará dispuesto a darte una mano, o al menos a intervenir con diplomacia para apaciguar las aguas. Y eso es un problema serio, un problema muy serio
para Estados Unidos. Soy Gabriel Bulgakov. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y enemigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.